Desafíos de la sucesión, capítulo 19. Este es un tema muy importante que también tiene que ver con la planificación. Tiene que ver mucho con herencias, con donaciones. ¿Qué hacer cuando ya sabemos que la vida se nos está acabando? Evidentemente nadie sabe cuándo va a ocurrir eso exactamente, pero en algunas ocasiones por la edad avanzada, porque la enfermedad está, entonces es más fácil suponer que estamos cerca de irnos al descanso. ¿Qué hacer con los bienes materiales que Dios te ha dado? ¿Qué hacer? En vida se puede estar arreglando, es más, se debería estar arreglando precisamente quién va a heredar esas posesiones materiales o hacia quién van a ser donadas en caso donde haya ausencia de familiares. Les adelanto que cuando no ocurre ninguna de las dos, cuando no hay una donación específica o cuando no hay una herencia por ser reclamada, quienes toman todas estas cosas materiales son el Estado. El Estado se apropia de todas estas cosas materiales, las vende y todos esos fondos quedan en las arcas del Estado. Para situaciones o destinación, se destina para alguna situación especial. Básicamente es lo que se puede averiguar con respecto a esto. Entonces, lo mejor es hacer previsión con tiempo y mientras que se está en vida, ¿qué hacer? Recuerde que somos mayordomos del reino, somos mayordomos de Dios. Lo que usted tiene, usted no es el dueño, usted es un mayordomo, un administrador. Este capítulo es importante porque nos hace precisamente organizarnos en ese tema, que aunque incómodo pensar en la muerte, pero es necesario que hacer si llegase a morir. A manos de quién pasaría las cosas que le dio a usted el Señor, que Dios le dio para que administrara. Por aquí empezamos precisamente, ¿qué harías si supieras que pronto vas a morir? Pregunta Camila en este capítulo, ¿no? ¿Qué haría usted si supiera que pronto va a morir? ¿Cómo usarías los pocos días de vida que te quedan? ¿Renunciarías a tu trabajo y partirías hacia el último viaje de tus sueños? ¿Sacarías muchas fotos con tus hijos y tu familia para que puedan guardar recuerdo de ti? ¿O escribirías un libro en el que contarías tu experiencia de vida? La Biblia presenta el caso de un rey, el rey Ezequías, rey de Judá. Estaba enfermo de una úlcera terrible y tenía una edad joven, era 39 años de vida tenía el profeta Ezequías. La Biblia dice que el profeta Isaías fue a visitar al rey Ezequías. Y dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1, que el profeta Isaías le dice al rey enfermo por una úlcera mortal a 39 años de vida, le dice: pon tu casa en orden porque vas a morir y no te vas a recuperar. Esa expresión, pon tu casa en orden, es para reflexionar. Claro, antes de avanzar con esta expresión, pon tu casa en orden, pues reflexionan, bueno, ¿por qué el Señor no lo sanó? Evidentemente es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Incluso para aquellos que han sido sanados de enfermedad, tarde o temprano tenemos que enfrentar la muerte. Todos, tristemente en este mundo, tenemos que enfrentar esa situación difícil que es la muerte. Más bien, en vez de evitarla, porque no la podemos evitar, más bien deberíamos estar preparados espiritualmente, preparados con la oportunidad que el Señor nos da de conocer su propósito de vida eterna y también como mayordomos, como administradores de los bienes que Dios nos dio en el aspecto material, también estar preparados, ¿no?, sobre qué destino van a tener estas cosas materiales al momento de nosotros morir. Por eso el capítulo habla desafíos de la sucesión. Por eso ahora entendemos la frase pon en casa o pon tu casa en orden, pon tu casa en orden. Fue la orientación divina tanto para Ezequías como para nosotros, ¿no?, en el tema de los bienes materiales. De eso es lo que hemos estado hablando todos estos capítulos, en todos estos videos, en todos estos contenidos. Por acá hay una cita que dice, a diferencia de lo que sucedió con Ezequías, la mayoría de nosotros no sabemos cuándo morirá. Claro, Dios hizo un milagro con Ezequías. Aunque no por eso debemos posponer la tarea de poner en orden nuestra casa. Y hay una cita de Elena de White que dice: los cristianos que creen la verdad presente debieran manifestar sabiduría y previsión. No debieran descuidar el arreglo para la distribución de sus medios.
Tendrían que tener sus negocios ordenados en una forma tal que, si en cualquier momento fueran llamados a abandonarlos y no tuvieran oportunidad de opinar en cuanto a su arreglo, pudieran definirse como ellos lo habrían hecho si hubieran estado vivos. Muchas familias han sido despojadas deshonestamente de todos sus bienes y se han visto sometidas a la pobreza porque se descuidó el trabajo que podría haberse hecho bien en una hora. Aquellos que hacen su testamento no deberían escatimar esfuerzos o gastos para obtener consejo legal y hacer que sea redactado en un modo que resista la prueba. El consejo del Espíritu y Profecía, ¿no? Hacer esfuerzos para dejar las cosas en orden en cuanto a la herencia, la sucesión de los bienes o donaciones mientras que se está en vida. La diferencia de la herencia y las donaciones, que las donaciones son traspasos cuando alguien está en vida, que se hace inmediatamente. La herencia ocurre el traspaso cuando la persona que firma precisamente estos documentos de dejar en herencia a sus seres queridos, en este caso, por ejemplo, se hace efectivo es cuando fallece. Por acá dice, si por cualquier motivo murieras hoy, pregunta difícil pero realista, si por cualquier motivo murieras hoy, ¿cómo quedarían los que dependen de tu sustento, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo? ¿Quién le daría continuidad a tus negocios? ¿Para quién irían los bienes que posees? A propósito, ¿cómo está la documentación de esos bienes? ¿Tus herederos potenciales saben de la existencia de esos documentos? ¿Hay alguien más a quien te gustaría dejar alguna herencia, pero que está fuera de tu línea de sucesión? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? En el supuesto de que si tendrían respuesta, que deberían tener respuesta, si por ejemplo murieras hoy. El problema es que como uno no sabe cuándo va a llegar ese momento, por eso es bueno y necesario prepararse anticipadamente. A medida que pasan los años, más urgencia en preparar esos asuntos, porque las fuerzas se están yendo, la memoria a veces se desgasta, las canas aparecen, las arrugas, el cuerpo no es lo mismo, la mente tampoco. Entonces, mientras que se haga con anticipación esto, mucho mejor para quienes amamos, nuestra familia en primera instancia, y para también bendecir a aquellos que nosotros queremos bendecir con lo que Dios nos ha bendecido, ¿no? Como buenos mayordomos que somos, porque dejarlo a la deriva es perderlo. Y muchas veces caen en manos del Estado, y el Estado tiene ciertas ideologías y políticas muchas veces contrarias a lo que nosotros los embajadores del reino tenemos. Esa es una realidad. Y pasan fondos al Estado, al gobierno, que de por sí tienen ingresos por los impuestos que nos cobran por una cosa y por otra. Y muchas veces, hay que ser realistas, estos fondos que se recogen para el Estado son derivados a propósitos que van contrarios a lo que Dios desea, contrarios a los principios divinos. Nosotros como mayordomos del reino, como embajadores del reino y como mayordomos de las cosas de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de que lo que Dios nos dio no esté patrocinando filosofías, ideologías, comportamientos que van en contra de lo que Dios nos aconsejó para bien. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, no deberíamos ser descuidados en este asunto de la herencia, de las donaciones, de los bienes que Dios te ha dado. Vuelvo y repito, en primera instancia, pensar en la familia. De hecho, eso lo aconseja la Biblia, ¿no? Que hay que pensar primero en los nuestros, a los hijos, a los allegados, a los que amamos, para ser bendecidos con lo que Dios nos bendijo materialmente hablando. Por acá, y voy a continuar la lectura porque en este capítulo se coloca como ejemplo a David. David hizo en vida donaciones. David fue prosperado materialmente de una forma impresionante. Eso lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Y David hizo donaciones en vida para la casa de Dios, como también le dejó herencia a sus hijos para su sustento, para que ellos siguieran viviendo con lo que Dios bendijo a David, sus hijos tuvieran esa herencia. Interesante, ¿no? David murió, las cosas materiales quedan, necesitaban destinarse para propósitos loables, buenos. Por acá dice, buenas prácticas para dejar los asuntos en orden. Sucesión, definida de un modo simple, es el proceso en el que una persona ocupa el lugar de otra. Piensa en un terreno, por ejemplo, ese terreno probablemente tiene un documento oficial de registro con información sobre su propietario.
En ocasión de la muerte del propietario, sus herederos deben presentarse a fin de transferir para sí la propiedad y asumir los derechos y las obligaciones referentes al inmueble en lugar del fallecido. Supongamos que ese terreno no tenga esa documentación y no esté regularizado, o que los herederos no estén de acuerdo en su división y quieran quedarse con una parte mayor que la del otro. Uno quiere ser más avispado que el otro, discúlpenme la expresión, más avión, también una expresión del vulgo, pero lo que quiero entender es que quiere ser deshonesto en realidad. O sea, en vez de respetar las partes iguales, quiere sacarle mayor provecho y argumenta por X y Y razón y se forma un conflicto familiar. Entonces dice acá, en ese caso, en situaciones así, el inmueble quedaría parado, esperando a que la situación se solucione. Dependiendo de la complejidad y la discusión en torno a la herencia, es posible que nunca se resuelva. Y vuelvo y repito, pasa al Estado. Eso está por ley, ¿no? En muchos países creo que es así. Dice acá, si hipotéticamente el fallecido deseaba donar ese terreno a la iglesia, pero no lo hizo en vida, ¿quién puede asegurar que los herederos lo donarán, especialmente si no comparten la misma fe? Porque han habido casos, ¿no? Y esto es un asunto también interesante para reflexionar, y aquí hay que hablar claro y raspado, dicen en mi tierra. Nosotros como mayordomos del reino, como embajadores del reino, como mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado para administrar, tenemos que ser muy cuidadosos en manos de quién va a caer, aunque sean también familiares. Porque también se han visto casos que Dios te bendijo a ti por tu fe, por tu confianza en el Señor. Dios te bendijo de una forma maravillosa, económicamente hablando, materialmente hablando. Pero tristemente los hijos alejados de Dios, con vicios, con malos comportamientos, con asuntos incluso ilegales, con un estilo de vida ilegal, más bien, y lo digo de forma directa, delincuencial, recibe una herencia que Dios te dejó a ti, te la confía a ti y la reciben ellos para hacer con ellos cosas malas, y te lo estoy diciendo porque han pasado casos. Entonces, ¿cómo queda precisamente, cómo quedas como embajador del reino, como mayordomo del reino? Y hay que tener cuidado también con esas cosas. Y confiar también en que si Dios te bendijo, también es para bendecir. Lo más loable es que quede en manos de quien le va a sacar un provecho honroso a los bienes materiales que Dios te dejó a ti y que tú estás dando en sucesión o estás donando o estás dando en heredad. Algunos han dado terrenos, han dado casas para colegios, para, por ejemplo, también casa de abuelitos, para orfanatorios o niños huérfanos, para construir iglesias, para tener centros de acopio, para ayudar a la gente, sí, para levantar templos, donaciones para la predicación del evangelio. O sea, que esas cosas materiales se utilicen para bien, ¿no? Para bendición. Si en algún momento pues no hay un heredero cercano quien pueda recibirlos, pero muy triste es que quedara al aire y eso se pueda perder en vez de que se cumpla un propósito bueno para la honra de Dios y para el beneficio de nuestro prójimo. Y eso es claro tenerlo, ¿no? Eso es necesario tenerlo claro. Por acá sigue diciendo, hablando de esto, dice Camila en este capítulo, dice, vamos a presentar algunos consejos, dice, sobre un proceso, unos consejos sobre el tema de la herencia, la sucesión. Dice, ya no pretendo profundizar en el tema del derecho sucesorio, pero puedo sugerir algunas buenas prácticas que seguramente contribuirán para dejar la casa organizada. Y ella menciona aquí 7 consejos, 7 puntos. Primero, conversen sobre la muerte. Por más extraño que resulte este consejo, es sumamente importante que la familia sepa cómo debería actuar ante la falta de algún miembro, especialmente si este es el proveedor o la proveedora principal de las finanzas del hogar. Segundo, certifícate de que todos tus bienes estén correctamente documentados a tu nombre y oficialmente registrados en la registraduría. Ella aquí dice en la escribanía, me imagino que se está refiriendo al registro, a la notaría. Tercero, en el caso de que identifique algo pendiente o alguna necesidad de actualización, hazlo y formaliza el arreglo cuanto antes. No dejes eso para que tus herederos o tu cónyuge lo resuelvan después de que mueras. Eso podrá ser para ellos un trastorno adicional
además de la falta que les harás. Y para los que tienen hijos pequeños, con mucha más razón tenemos que preocuparnos de hacer todo esto en vida, dejarlo claro. En el momento en que faltemos, tener la tranquilidad. Bueno, obviamente uno muerto nada sabe, los muertos nada saben, pero por lo menos en vida saber de que, bueno, si yo muero, porque no sabemos en qué momento ocurre, ya lo hemos dicho, saber de que tus hijos, esos pequeños, esos niños, no les va a faltar nada porque hiciste provisión a tiempo, fuiste planificado, fuiste ordenado en esos detalles. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, a quienes amas, en el caso de los que tienen una familia conformada, pues no van a pasar situaciones complicadas porque decidiste organizar eso a tiempo, ¿no? Esto es importante, muy importante. Cuarto, ten una carpeta específica para esos documentos y asegúrate de que todos en la familia sepan dónde encontrarla. Carpetas físicas, carpetas digitales, ahorita con el tema de los Drive, las nubes, muchos archivos se guardan allí, también que tengan claves de acceso, todo este asunto es importante, conocimiento de todas esas cosas. Es muy importante para la familia. Por acá dice 5, evalúa la conveniencia de contratar un seguro de vida cuyo monto sea suficiente como para costear la sucesión de tus bienes. Sexto, si fuera necesario, agrega ese monto o una reserva extra que sirva para el sustento de la familia hasta que el proceso de sucesión concluya. Importante, ¿no? Estos consejos muy buenos. Séptimo, busca la asistencia de un abogado competente en el asunto y, si es apropiado, anticipa la transmisión de bienes en vida por medio de donaciones. Es importante tener en mente que los bienes que una persona deja en ocasión de su muerte no son traspasados a los herederos de manera automática. Es necesario efectuar una sucesión. Y la sucesión es un proceso que formaliza la transmisión del patrimonio del fallecido a sus herederos, garantizando que cada uno reciba la parte a la que tiene derecho, con una distribución justa y transparente. En la sucesión se establece el balance patrimonial del fallecido por medio del relevamiento de los bienes, derechos, obligaciones y deudas que poseía. Una vez concluida esta etapa y corroborados los herederos existentes, se procede a la partición, es decir, a la distribución de la herencia entre los herederos, siguiendo normas establecidas por la ley. Es importante este capítulo. Yo no sé si a usted lo había hecho pensar, se había puesto a pensar en esto, pero yo creo que esto nos ha hecho pensar, ¿no?, sobre el tema de planificarnos en la herencia, sobre todo en el tema de la herencia. Por acá dice ella el testamento y la donación, pero antes de leer este subtítulo, por aquí hablando de lo que mencionábamos de la herencia, la sucesión, dice, concluimos que si un individuo tiene planes de que una parte de sus bienes sea transmitida a alguien o a alguna institución que no esté entre sus herederos previstos por la ley, debe necesariamente poner en marcha ese plan antes de morir, ya sea por medio de una donación o por medio de un testamento. Si hay personas que quieren destinar una parte de sus bienes a alguna institución, alguna iglesia, algún medio de caridad, algún propósito loable para ayudar a una familia o una comunidad, un grupo especial, debe hacerlo antes. Dejarlo debidamente legal el documento de que o al morir va para ese objetivo, ese propósito, o en vida hacer la donación inmediata. Por acá dice el testamento y la donación. Conviene recordar que el testamento es un instrumento que solo se activa tras el fallecimiento de la persona, lo que requiere todo un proceso judicial para que finalmente surta efecto para los beneficiarios. Una donación, en cambio, puede formalizarse mediante escritura pública para bienes inmuebles o privada para otros bienes y surte efecto inmediatamente. Así, si una persona desea contribuir a la construcción de una escuela o una iglesia, por ejemplo, y quiere dedicar un terreno a este fin, es mejor hacerlo por donación que por testamento. De este modo, las necesidades del beneficiario pueden satisfacer y el donante puede tener la alegría de ver los resultados de sus gestos de generosidad. Y miren, yo no sé, posiblemente muchos de ustedes han sido bendecidos y beneficiados porque otras personas en el pasado hicieron donaciones o dejaron herencia para una iglesia o para un colegio adventista. Y hablo de manera particular aquí en La Serena, en la región de Coquimbo, en Chile, en Sudamérica. Me llamó la atención
la historia de cómo el colegio de La Serena, que tiene una buena reputación en la zona, en la ciudad, es muy reconocido, el colegio adventista acá. Ese colegio que tiene varias hectáreas, tiene unas buenas edificaciones, claro, siempre por mejorar, pero gracias a Dios hay un colegio. Fue porque un caballero, una familia, hace algunas décadas atrás, Dios puso en el corazón de ellos donar esa cantidad de terreno, que no recuerdo ahorita la cantidad específica, pero es un buen terreno, para propósitos loables, para bendecir a través de la educación adventista. También cuántas iglesias han sido construidas porque alguien donó el terreno o donó la fabricación de templos, y usted posiblemente se está reuniendo en una iglesia donde alguien en el pasado decidió dar ese aporte a la causa de Dios, donando sus bienes materiales para la iglesia del Señor, con un templo, con una iglesia, con un terreno, para, vuelvo y repito, o para la iglesia, o para un colegio, o incluso para también para lo que significa recursos de asistencia social. Cuántas organizaciones de la iglesia, que son brazos de la iglesia para ayudar a la comunidad, son sostenidas precisamente porque hay personas de la fe que aman al Señor, que aman su iglesia, han dado esa herencia para que la obra se siga expandiendo y para que muchas personas a través de la iglesia organizada trabajen con esos recursos que deja la herencia y puedan bendecir a otros de forma organizada. La satisfacción, claro, uno de muerto no sabe la satisfacción que tiene saber que eso, pero por lo menos en vida uno se puede imaginar de que estoy dejando lo que Dios me dio a mí, porque yo no soy dueño, yo soy mayordomo, o lo que Dios te dejó a ti más bien, lo que Dios te dejó a ti para administrar, y saber que tú se lo estás donando a una causa loable para bendecir a otras personas, aparte obviamente de tu familia en primera instancia. Creo que es la primera responsabilidad que tenemos en cuanto a las herencias, a las donaciones, a las cosas materiales que Dios nos dejó, es cubrir a nuestra familia de sus necesidades y también pensar cómo que la causa de Dios siga avanzando, porque creemos de que Cristo viene pronto. Y sí, los recursos materiales son importantes, la fe es importante, pero se necesitan en este mundo recursos materiales para que se puedan financiar proyectos misioneros, proyectos evangelísticos, iglesias abiertas, colegios, para que también se eduque con respecto al mensaje adventista, sostener obreros, todo lo que implica una iglesia en una estructura que en este mundo obviamente Dios ha puesto para que siga con el objetivo de predicar el evangelio. Esto lo digo de manera de reflexión, evidentemente cada quien conoce una realidad, pero vuelvo y repito, haciéndote pensar, ¿no? Posiblemente tú fuiste beneficiado de un colegio adventista porque alguien hace muchos años atrás donó para que hoy día existiera un colegio adventista, donde tú te pudiste educar. Si ese alguien en el pasado no hubiese sido de buen corazón, no hubiese sido un buen mayordomo como deberíamos ser todos, y haber hecho esa donación, no hubiese existido ningún colegio cristiano, ninguna iglesia, y no hubiese conocido, posiblemente no hubiese tenido la experiencia de conocer el evangelio tal como hoy lo estás haciendo. Así que pensemos en así como hemos sido bendecidos, así como hemos recibido también, si se nos da la oportunidad, también bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Termino acá, en esta parte, voy a compartir con ustedes lo que escribe aquí Camila Russo. Dice aquí, conviene recordar, bueno, ya hablamos, ¿no?, del tema del testamento. Se activa cuando una persona fallece, cuando la persona fallece es que se activa el testamento para que los herederos lo reciban. Requiere un proceso judicial, ya. Hablamos también de las donaciones, que eso se hace en vida y se aplica de forma inmediata. Dice, así, si una persona desea contribuir a la construcción de una escuela o una iglesia, por ejemplo, y quiere dedicar un terreno a este fin, es mejor hacerlo por donación que por testamento. De este modo, las necesidades del beneficiario pueden satisfacerse y el donante puede tener la alegría de ver los resultados de su gesto de generosidad. Interesante el consejo que escribe Camila, ¿no? Si alguien, vuelvo y repito aquí el párrafo que estoy leyendo, desea contribuir a la construcción de una escuela o de una iglesia, por ejemplo, y quiere dedicar un terreno a este fin, es mejor hacerlo por donación en vida. Dice acá, por donación que por testamento. De este modo, las necesidades del beneficiario pueden satisfacerse y el donante puede tener la alegría de ver
los resultados de su gesto de generosidad. Buen consejo, ¿no? Como para reflexionar sobre este asunto de las donaciones. Las donaciones y los testamentos son formas de garantizar que los bienes y los recursos de una persona tengan el destino deseado. Esto es especialmente importante cuando somos conscientes de la mayordomía cristiana. Y nuestros herederos, en cambio, son personas infieles y derrochadoras que arruinarían fácilmente los recursos que el Señor nos ha confiado. Este párrafo me llamó la atención, escuchen acá. Yo en algún momento se los dije con mis palabras sobre el tema de que la herencia la reciban muchas veces familiares que incluso están al margen de la ley, porque son casos, pero el que fue bendecido ha sido un embajador del reino, un mayordomo de Dios. Hay que tener cuidado en manos de quién queda esa bendición que Dios te dejó. Es un asunto, no se trata de egoísmo, se trata de sabiduría, porque no va a dejar un recurso material a una persona de mala vida para que con eso material siga siendo mal. Lo más lógico de los que tenemos temor de Dios es que esas cosas materiales queden en manos de alguien con principios que utilicen esos recursos para seguir bendiciendo, para que sean bendecidos y para seguir bendiciendo. Es un asunto de sentido común nada más. Indistintamente, obviamente, del vínculo familiar, somos más que todo hijos de Dios y lo que tenemos le pertenece a Dios, no somos los dueños. Hacia allá apunta la reflexión. Y por eso me llama la atención este párrafo que quiero volver a leer. Dice, las donaciones y los testamentos son formas de garantizar que los bienes y los recursos de una persona tengan el destino deseado. Esto es especialmente importante cuando somos conscientes de la mayordomía cristiana y nuestros herederos, en cambio, son personas infieles y derrochadoras que arruinarían fácilmente los recursos que el Señor nos ha confiado. Transferir nuestra mayordomía a los infieles sería como poner esos medios en forma efectiva en filas del enemigo. Un acto de negligencia e infidelidad por nuestra parte. Interesante, ¿no? Para hacernos pensar. Habla de David, también les había mencionado a David. David claramente decidió donar en vida una enorme cantidad de oro y plata para la construcción del templo. Y por eso quedaron desamparados los herederos del rey, sus hijos, tras semejante acto de consagración. Obviamente que no. Los campos, las cosechas, los rebaños y demás empresas que David poseía permanecieron para sus familias, para sus hijos. La diferencia fue que en lugar de recibir tesoros, los herederos del rey de David recibieron los negocios del rey. Mientras trabajaran duro y dirigieran esos negocios con seguridad, podrían construir con ellos su propia riqueza. Mientras que trabajen y le pongan ganas a esos negocios, van a seguir construyendo riqueza. Dice acá Proverbios 13:22, la gente buena deja una herencia a sus nietos. O sea, imagínense hacia dónde se apunta la bendición, a sus nietos, dice la Biblia. Proverbios 13:22. Este texto sacude nuestra estructura porque no habla de dinero, sino de un legado que deja a alguien que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita, como dice Salmo 112, versículo 1 y 2. Y por acá dice Camila en este capítulo, Desafíos de la Sucesión, me gustaría llamar tu atención sobre un detalle fundamental. En los registros de la tierra podemos llegar a ser propietarios de uno o varios bienes, pero en los registros del universo solo somos administradores. Muy cierto, muy real. En la tierra podemos aparecer como dueños, pero en los registros del cielo, del universo, solo somos administradores. Darte cuenta de ello debería cambiar por completo tu perspectiva sobre la sucesión de los bienes que el Señor te ha confiado. En primer lugar, mientras vivamos debemos administrar con fidelidad todo el patrimonio que el Señor nos permita juntar. En segundo lugar, más que sucesores, debemos preocuparnos por formar mayordomos. Más que sucesores, debemos preocuparnos por formar mayordomos, o sea, tus hijos, quienes están recibiendo esa herencia, que cumplan fielmente el papel de cuidar todo aquello que el Señor nos ha confiado en primer lugar y que, en ocasión de nuestra muerte, pasará a sus manos. En tercer lugar, mucho más que asignar tesoros a los herederos, como embajadores del reino, como David, debemos preocuparnos por consagrar tesoros para la causa de Dios. Me llama la atención este otro detalle. David
David no le dejó de herencia a su familia tesoros, le dejó de herencia los negocios para que ellos sigan ocupándose y produciendo, no para que reciban y solamente gasten, sino para que, ahí está, en otras palabras, hablándolo criollamente, les dejó la caña de pescar y la red. Esa fue su herencia, para que ellos sigan pescando, no le dejó los peces. Y creo que quizá la ilustración no es muy perfecta, pero espero hacerme entender de que David no los dejó desamparados, le dejó también una herencia, pero también con que ellos tengan la capacidad y la seguridad de parte de Dios para que siguieran produciendo riqueza para ellos y sus herederos también. Entonces, es interesante, ¿no? De cómo Dios, a través de este ejemplo de David, podemos también nosotros aplicar criterios en cuanto a cómo bendecimos a nuestros seres queridos. Familia, Dios los bendiga. Hemos terminado este capítulo, Desafíos de la Sucesión. Poner la casa en orden a tiempo, antes que sea demasiado tarde, para beneficiar a nuestra familia. Y repito y lo digo, aquí esto lo digo yo, es más cuando los niños están pequeños, asegúrese que tengan las cosas claras con respecto a las cosas materiales que usted posee, para que si en algún momento llega a faltar, ellos no queden desamparados. Es un asunto. Y más cuando son pequeñitos, ¿no? O los que tienen hijos. Si Dios le ha a usted dado la bendición como persona adulta administrar cosas, déjelas claras a tiempo. Digo yo porque la niñez, los niños son más frágiles que cuando una persona está adulta, de saberse bandear en la vida, ¿no? Ya una persona adulta. Esta es una de las cosas que digo, entre tantas cosas que hay que reflexionar sobre este capítulo que hemos estudiado. Bendecidos para bendecir. Que la pasen bien. Suscríbanse al canal. Chao. Bendiciones a todos. Nos vemos.